Amén, gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante a nivel iglesia, a nivel sociedad, a nivel todo. Amén. Así que vamos a prestar atención porque vamos a aprender, tal vez ya sabemos, vamos a recordar qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. ¿Me lo pones la presentación? Amén. Vamos a hablar sobre lo que es la familia. ¿Alguien me da una definición rapidísima de lo que es familia? La célula de la sociedad, ¿ya? ¿Qué más? Más fuerte, no he podido reconocer la voz. ¿Quién me ha dicho? ¿Qué más? ¿Qué tenemos por concepto que es la familia? Es un vínculo de amor. Muy bien, hermana, es un vínculo de amor. Amén. ¿Saben? Este mes es un mes muy importante. Creo que ya una mayoría sabe, y para el que no lo sabe, este mes se celebra el Día de la Familia. El 15 de este mes se celebra el Día de la Familia, ¿sí? Lo cual, pues, es muy importante que nosotros hagamos prevalecer esto. Porque hace rato decían, es la célula de la sociedad, ¿sí? Otras definiciones dicen que es la base de la sociedad. Y vemos hoy en día que nuestra sociedad no está muy bien que se diga. Se escuchan muchas cosas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué será? ¿Raíz de dónde será? Si la sociedad conforma una familia o más de una familia, ¿dónde estará el error? ¿Dónde estará el error? En la familia. En tal vez la idea que podamos tener errónea de lo que es una familia y cuáles son las funciones dentro de una familia. Entonces esta mañana vamos a tratar de muy rápidamente entender cuál es la idea de una familia y que dentro de la familia hay roles que cada uno cumple. Bueno, debería cumplir. ¿Amén? La siguiente, por favor. Dice Génesis 2:24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos desde el principio de los principios que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuál es el objetivo? Formar una familia, ¿no es cierto? Dice: y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos que desde el principio es el propósito de Dios el formar una familia, ¿sí? Vemos puntos muy importantes dentro de lo que es una familia. ¿Será que los tíos, los abuelos, los primos serán parte de la familia? ¿Son parte de la familia? Sí. Pero aquí hay algo importante que menciona la palabra. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No porque dejan de ser su papá y su mamá, pero debemos formar otra familia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Vamos con la siguiente. Vamos a ver una definición un poco corta de lo que es familia. Dice: conjunto de personas que están unidas por matrimonio, descendencia, adopción, etc. Esta se identifica con un linaje y tienen varios elementos comunes entre sí, conforman una unidad doméstica. Vamos a quedarnos con la idea de conforman una unidad. ¿Qué será unidad? ¿Qué significa unidad? Estar unidos. Uno. En el anterior versículo veíamos y decía: será una sola carne, ¿verdad? Quiero que podamos entender esto bien. ¿Recuerdan la palabra en el libro de los Hechos, cuando baja por primera vez el Espíritu Santo? ¿Recuerdan lo que dice? Estaban juntos y unánimes. Pareciera la misma palabra, pareciera el mismo significado, pero no es tan así la situación. Aquí todos estamos juntos, ¿verdad? Estamos juntos en el salón, estamos escuchando la palabra, sí, pero muchas veces no estamos unánimes, no perseguimos un mismo objetivo. Entonces, dice una unidad doméstica como familia, y hace rato veíamos en el versículo, decía una sola carne. ¿Será fácil poder estar
en un solo espíritu, unánimes con nuestra pareja. Vamos a empezar por ahí. ¿Será fácil el poder llegar a un acuerdo? ¿Sí? Fácil, ¿No? Fácil no creo, pero sí se puede intentar cada día y cada momento. Amén. Pero no es fácil. ¿Por qué no será fácil? Porque cada uno de nosotros tiene una postura, un patrón, una formación distinta. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y harán una sola carne, ¿qué nos está queriendo decir? Que debemos renunciar para formar solo uno. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bien. La siguiente, por favor. Dice Mateo 12:25, dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Esta versión es la nueva versión internacional, que es parecida a la Reina Valera 60. ¿Sí? ¿Qué dice? Que un reino dividido contra sí mismo queda asolado. Dice más abajo: ciudad o familia dividida contra sí no se mantendrá en pie. Entonces, ¿cuál es la raíz de nuestros problemas? El estar en desacuerdo, el estar divididos. El que uno diga blanco y el otro diga negro, y el no ponernos de acuerdo. Esa es la raíz de nuestros problemas. Si usted se pone a pensar y dice, ¿y por qué primero hablamos de la pareja? Porque no existen hijos si no hay primero una pareja, ¿verdad? Entonces, esa es la raíz. Sería un poco ilógico que empecemos con los hijos, ¿no ve? Porque no hay hijos si no hay pareja, ¿verdad? Entonces, si la palabra nos dice que la familia, la ciudad, cualquier reino dividido no prospera, no se mantiene de pie, ¿cuál es nuestro problema? Ese, ¿no es cierto? El que nosotros estamos divididos, en que nosotros no podemos llegar a un común acuerdo. Entonces, pregunta: ¿por qué no podemos llegar a un común acuerdo? ¿Por qué? Ya no se quiere renunciar. ¿Qué más? Cada parte quiere poner sus propias decisiones, su forma de pensar, imponiendo, pero Bien, imponiendo. No queremos renunciar. Y cuando la palabra nos dice que cuando una familia está dividida no podemos estar de pie, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a esto? El ya no imponer, el renunciar. ¿Por qué debemos renunciar? ¿Por qué Jesús renunció a su trono? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué nosotros nos hemos casado o nos vamos a casar? Por amor. Tú todavía no acá. Por amor. ¿Y qué es el amor? Jesús vino, ha renunciado a ser rey, pues, ha renunciado a todo lo que él tenía. ¿Por qué? Por amor. Entonces, ¿qué es el amor? Renuncia. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos renunciar. Es tan feo decir no podemos renunciar porque no amamos, pero si yo me he casado por amor. Pero ¿dónde está la coherencia entonces? Amados hermanos, esta mañana debemos entender, y no porque sea el mes de la familia, sino todos los días debemos entender, y dice la palabra, o sea, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, todo se resume. ¿Por qué? Es la base, el amor. Y si tú no puedes renunciar por amor, ¿dónde apuntamos? ¿Me dejo entender? Entonces la clave está en que tú renuncies por amor, no por obligación. Muchas veces hemos escuchado decir, es que me quiere cambiar. Es que la base de una relación no es pues que me quiera cambiar, me tiene que amar tal y como soy. No es tan así la situación. ¿Por qué? Porque no es que me tiene que amar tal como soy, no, si yo amo, renuncio. Y obviamente es ambas partes, ¿no es cierto? Porque una familia no es uno solo,
Una familia son 2, 3, más. Pero hemos dicho, vamos a empezar por la pareja, ¿verdad? Entonces, si nosotros debemos renunciar, es por amor. Si el hecho de que, digamos, este punto, ¿no? De que no me tiene que amar así, nos hemos casado, ya me conocía, decimos, ¿no? Tratamos de justificar nuestros errores, porque no somos capaces de renunciar a nosotros mismos, por amor. Entonces, no se codeen, hermanos, por favor, es para ambos, no se codeen, ¿sí? Amados hermanos, es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Amén. Es complicado reconocer, decir, sí, yo tengo la culpa, perdón, no, sí, yo tengo... No, es difícil. Justamente porque queremos imponer nuestra voluntad. Podemos ver un montón de cosas, patrones de conducta y un montón de cosas, sí. Pero el punto clave está en el amor. ¿Sí? Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los integrantes de la familia? Pues la mamá, el papá, la mamá y los hijos. ¿Sí? Hace rato les mencionaba y les decía, pues, no es que los abuelitos, que los tíos, los primos dejan de ser familia, no. Pero esta es la familia primaria, se dice, la familia nuclear, principal, ¿sí? Los que viven juntos, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente. Vamos a ver los roles dentro de la familia. Dentro de toda organización se cumplen ciertas funciones específicas y no todos cumplimos las mismas funciones. ¿Estamos de acuerdo? En un trabajo, en el colegio, en absolutamente todo lugar se cumplen funciones diferentes y no todos cumplimos las funciones iguales. ¿Sí? En este caso es lo mismo. Cada integrante de la familia pues tiene su función específica. Vamos a ver cuál es la función del papi. Dice 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuál había sido su principal función? Que es cabeza. ¿Usted puede hacer movimientos de su cuerpo sin su cabeza? No, ¿verdad? ¿Dónde la gallina? Ya, no somos gallinas. ¿Sí? ¿Dónde se generan estos procesos de movimiento? A ver, los que estamos estudiando medicina, por ahí atrás. ¿Dónde se gestiona? En la cabeza, ¿no es cierto? Todo movimiento que nosotros hacemos, ¿dónde se gestiona? Primero acá, ¿verdad? Entonces, si a mí me decapitan, todo mi cuerpo ya no mueve. Tengo algunos impulsos por ahí, pero ya no son movimientos voluntarios y ya no puedo estirar ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, si una familia carece de cabeza, no tenemos un punto, perdemos dirección. ¿Qué pasa cuando invertimos roles? Cuando la mujer o el varón cumplen funciones, la mujer en este caso cumple la función de cabeza. Llegamos a tener problemas, ¿verdad? Porque no hay un orden, no hay el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? La siguiente, por favor. Génesis 35:2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Acá vemos un ejemplo de un papá. ¿Qué está haciendo? Se dirige a su familia y ¿qué les dice? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Qué hace la cabeza? ¿Qué hace el papá en este caso? Los llama, ¿no es cierto? Es como que arrepiéntanse, vénganse, o sea, nos arrepintamos. Les dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, aquí la situación no estaba bien, vemos que tenían otros dioses. Y el papá ve eso y dice: está mal, cambiemos, ¿no es cierto? El papá nos redarguye, nos instruye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el papá no cumple esta función? Estamos perdidos otra vez, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, por favor.
Primera de Pedro 3:7 dice, prohibido codear, por favor, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que nos está dando a entender que nuestra oración puede llegar a tener estorbo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestra oración tiene estorbo? Cuando, dice, igualmente vivir con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si hacemos lo contrario, nuestra oración tiene estorbo. Entonces, ¿qué querrá decir sabiamente? ¿Será que nosotros somos personas sabias? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿A veces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? Empezamos por ahí, antes de responder. El principio de temor a Jehová. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué significa el temor a Jehová? Pregunta abierta, pueden responder. Respeto. ¿Qué más? Por este lado. ¿Qué más significará el temor a Jehová? Amor. ¿Qué más? Obediencia. Estrellita, llegaste. Obediencia. Entonces dice, vivid con ella sabiamente, obedeciendo con respeto a Jehová y por ende a nuestra pareja. Por ende es como que añadidura. ¿Nos cuesta obedecer o no nos cuesta obedecer? Cuesta, no es fácil, pero dice la palabra, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, con temor a Jehová, con respeto, con honra a Jehová, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué dirá como a vaso más frágil? Ya, ¿qué más? ¿Por qué dirá vaso más frágil? Porque el hombre es torpe por naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué dirá vaso más frágil? Bien, una vez escuché a un pastor decir, cuando Dios hizo a Adán, ¿de qué lo hizo? De barro, ¿no es cierto? De un material un poco tosco, ¿no es cierto? ¿Y de qué le hizo a la mujer? Ya de algo armadito, ¿no ve? O sea, sí, la mujer es más delicada, es más amorosa. La mujer por naturaleza ama. A la mujer no le dice ama a tu esposo. Al varón le dice ama a tu esposa. Trátale como vaso más frágil. Y no porque seamos unas que lloran de todo y de nada, no, lo dice la palabra. ¿Por qué dirá la palabra? También por nuestro tipo de naturaleza. Entonces, amados hermanos, si nosotros no cumplimos esto, ¿qué pasa con nuestras oraciones? Tienen estorbo. Muchas veces en nuestras oraciones es Señor, cámbiala. Señor, por favor, yo te entrego la vida de mi esposa, que su corazón, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, realmente somos así. Somos así. Pero la palabra dice que nosotros vivamos con ellas sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vamos a hablar de la mami. Ahora el codeo es al otro lado. ¿Lo ven? La siguiente. Dice, Génesis 2:18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté
solo. Le haré ayuda idónea. ¿Qué somos? Ayuda idónea. ¿Qué significa idóneo? Luisca, si me ayudas con esto. Ideal. ¿Qué más? Apoyo. ¿Qué más? Complementación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Ya, comprensión. ¿Qué más? Tienes tu diccionario, ¿verdad? A ver si me lo lees. Sí, por favor. ¿Qué más? ¿Qué idea más tenemos sobre idóneo? Apto. Bien. Entonces dice, le haré ayuda complementaria, le haré ayuda apta, necesaria. ¿Qué más hemos dicho? Ideal. ¿Qué más hemos dicho? Comprensiva. ¿Qué más hemos dicho? ¿Sí? Ahí nos hemos quedado, ¿ve? Bien. ¿Qué sucede cuando no hay esta ayuda idónea? Dice al principio del versículo, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le voy a hacer una ayuda idónea. Hay una canción que se llama Mujer idónea o Bruja idónea. ¿Alguna vez han escuchado? ¿No? Búsquenla en internet, es buena la letra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando somos brujas erróneas y no ayudas idóneas? Fuera lo mismo que nada que el varón esté solo. Porque aquí dice al principio, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hago ayuda idónea. No se queda en una ayuda o le voy a crear una mujer. No, dice ayuda idónea. Entonces, si nosotras mujeres, mamás, no somos ayuda idónea. ¿Sí? ¿Lo tienes? Si me lo puedes leer fuerte, por favor. Idónea, objetivo, que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función por fin determinado. Que reúne las condiciones óptimas para una función determinada. ¿Sí? Según el diccionario de la lengua española, adecuado y apropiado para algo. Entonces, si ven el significado es un poco más amplio, porque no nos está dando una función específica. Por ejemplo, ayuda idónea en qué sé yo, planchar la ropa al esposo, al papi. No, nuestra función es más amplia. Dice complementaria. ¿Qué más decía? Ideal o apropiado para algo, ¿verdad? Entonces, si somos brujas erróneas, como dice esta canción, sería lo mismo que el hombre esté solo. Habíamos aprendido en varios seminarios de matrimonios que el varón es el misil y la mujer el radar. ¿Qué es el radar, pastor? El radar es un sistema que funciona en base a energía electromagnética de microondas. Emite energía electromagnética y toca un objeto y ese haz de energía se torna otra vez a la fuente emisora, a la antena, en forma de una imagen. O sea, es una imagen de emisión de reflexión. Entonces, radar es un sistema para detección de objetos. ¿Qué dijo al final? Detección. Es que ha sido claro. Detección, ¿sí? Vamos a quedarnos con eso porque me he rayado en las ondas de microondas, no sé qué. Al final dijo detección. Varias veces nosotros, las mujeres, decimos, no, me tinca, o no, algo no está bien, o, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dicen a veces nuestros espositos? No, estás como que se te ha faltado un tornillo, ¿verdad? Muchas veces es bien difícil llegar a un acuerdo, sobre todo en estas situaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero como ha dicho el pastor, un radar detecta el peligro. Y creo que todas las que estamos aquí podemos, y aún si no estamos casados o estamos a punto de, es parte de nosotras. O sea, no solo con la familia, o sea, con absolutamente todo, es como que un sexto sentido le llaman algunos, ¿verdad? ¿Sí? Bien.
con la siguiente, por favor. Primera de Pedro 3, 1 al 4. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también ¿dónde me he quedado? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿De qué nos está hablando? Testimonio. Dice, por la conducta de sus esposas. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La siguiente, por favor. Versículos 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de vuestros peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, dice, el del corazón, en el espíritu incorruptible, ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor, delante de Dios. Entonces, vuélveme a una antes, por favorcito. Dice, ¿qué será estar sujetas? Agarradas. ¿No ven? No estirar sujeta. Estar agarradas, estar sujetas. Está bien, no es estar con sujeta. Es estar agarradas, sujetas. ¿De quién? Del marido. Vamos a tomar el ejemplo. ¿Cuándo nos podríamos caer? A ver, cuando nos dice, vamos a entender bien este punto, ¿ya? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No dice a los maridos, sujétenlas a sus esposas. No, dice mujeres, estén sujetas al varón. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Muy diferentes. Claro, los varoncitos dicen, dice la palabra que tú te sujetes a mí. Y ahí la cosa para pelear bíblicamente. Lo dice, es verdad, lo dice. Dice, ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por testimonio, para testimonio. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Amén. Ahora, decíamos hace rato, ¿qué es estar sujetas? Es estar agarradas, es estar todo el tiempo, pues cuando tú te sujetas de algo, estás con ese algo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no nos sujetamos? Y hablando espiritualmente, es igual. Ahora, es complicado porque tenemos varios casos. Podemos decir, no, pero es que mi esposo, pero es que mi esposa. Podemos tener 1001 pretextos para no sujetarnos, para no tratarlas como vaso de honra, como vaso más frágil. Podemos tener 1001 pretextos. ¿Dónde está el error? Lo que veíamos al principio. Lo que veíamos al principio, la renuncia. O sea, decía que Cristo es nuestra cabeza y el varón es cabeza de hogar. Y que los varones tienen que vivir sabiamente y que tienen que tratarlas como vaso más frágil, etcétera, etcétera. Si el varón cumple esto, es más fácil que la mujer se sujete. ¿Cómo se sujeta uno? Honrando, respetando, llegando a un común acuerdo. Muchas veces tergiversamos esta palabra y decimos, tú tienes que estar sujeta, pero no significa que es imposición a lo que uno decide. Veíamos el principio y decía, dejará el hombre a su padre y a su madre y se hará una sola carne. ¿Y cómo hacemos uno? Están en común acuerdo. No es cierto. Entonces, volvemos a lo mismo. Como les decía hace rato, podemos tener muchos pretextos para no honrar, para no sujetarnos, para ser torpes, toscos. Podemos tenerlos. Pero la palabra dice lo contrario. Y aquí, dense cuenta de algo. Dice, estad sujetas a vuestros maridos si se portan bien. No dice.
Hace rato en el versículo, trátenlas como vaso más frágil, si son dignas, no dice. ¿Por qué no dirán? Si Dios sabe que dentro de la familia hay situaciones en las cuales podemos obviarlas, ¿por qué no dirán? Porque se supone que cuando somos hijos de Dios, porque cuando nosotros conocemos a un Dios, somos nueva criatura, dice la palabra, ¿no es cierto? Somos nueva criatura, nacemos de nuevo. Renunciamos a nuestra vieja naturaleza, nuestra vana manera de vivir. Entonces, si nosotros hemos renunciado a aquello, hemos nacido de nuevo, ¿será que podemos tener pretextos para no cumplir lo que dice la palabra? No. ¿Dónde está el error? Cuando no nos convertimos de verdad, cuando decimos, sí, yo amo a Cristo y no puedo renunciar por amor, ahí está el error. Dice la palabra y es clara. Son los roles, y yo les aseguro que no es la primera vez que lo estamos viendo, pero tampoco es la primera vez que incurrimos en estos errores. Es más, los podemos justificar y decir, pero yo no puedo sujetarme por esto, pero es que yo no la puedo tratar de esta manera porque no se lo merece. Siendo que la palabra es clara. ¿Y por qué no debería costarnos? Porque somos nueva criatura. Porque amamos a un Dios que todo lo puede. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros. Nuestra falta de renuncia, de decisión. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Roles dentro de la familia. Los hijos. Todos hemos sido hijos. Todos los que estamos aquí hemos sido hijos, ¿verdad? Somos hijos aún. Vamos a ver cuáles son los roles. ¿Cuáles son nuestros roles? Dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos. Dice 2, 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es para todos. Todos fungimos como hijos. No por el hecho que nosotros nos hayamos casado, como decía un principio, ¿no es cierto? Dejará el hombre padre y madre y forma su familia. Pero no quiere decir que dejamos de ser hijos. Tenemos papá, tenemos mamá, lo cual debemos honrar. Pero obviamente dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, qué injusto eres conmigo, papá o mamá? 1000 veces, creo yo, por lo menos, 1000 veces. Pero dice la palabra que esto es justo. Sabemos que nuestra justicia es trapo de inmundicia, dice la palabra. Entonces, si la palabra dice que esto es justo, Dios así lo dispone. Entonces, debemos obedecer. Si nosotros somos hijos, ¿a quién debemos obedecer? A Dios, a nuestro Padre. Por ende, lo vamos a hacer a nuestros papás. ¿Sí? Entonces, y si se dan cuenta, es un círculo. Si nosotros vamos a obedecer a nuestro papá, vamos a obedecer y vamos a hacer caso y vamos a cumplir el rol que tenemos dentro de la familia. Sí, es todo un círculo que se centra en la obediencia y en el amor. ¿Sí? ¿Qué significa honra? ¿Qué más? Consideración, respeto, amor. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que todos en algún punto, y volvemos a lo mismo, por no renunciar a nuestra comodidad, caemos en ciertas situaciones de no honra a nuestros padres, comenzando por Dios. ¿Cómo no honramos? Cuando no obedecemos. Cuando no obedecemos su palabra.
y estamos viendo que dentro de la palabra de Dios existen roles para cada uno de los miembros de nuestra familia. Y que muchas veces, del 100%, vamos a decir el 50, mitad, no obedecemos. Entonces, más abajo dice, ¿qué es el primer mandamiento con promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amados hermanos, nosotros sabemos que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El Señor ha venido a salvarnos. El Señor ha venido a darnos un montón de promesas. ¿Cuál es la clave? Obedecer. Usted prende en la mañana las noticias y ¿qué es lo primero que escucha? Desapareció, le robaron, mataron, la violaron y un montón de cosas. ¿Por qué? Habíamos dicho a un principio en la definición de familia que es la base de la sociedad. ¿Sí? Si la familia es la base de la sociedad, ¿por qué la sociedad está así? Porque la familia está siendo atacada. Porque uno de los principales roles como familia es estar juntos y unánimes, persiguiendo un mismo objetivo. Yo les pregunto, cabezas de hogar, ¿tienen un mismo objetivo con su familia? Han escrito, se han sentado y han dicho, este va a ser nuestro objetivo, seguir a Cristo, amén. ¿Lo han hecho? No me respondan ustedes. Amadas, ¿están impulsando para alcanzar esa visión? Porque dentro de una familia, pues hay días buenos y hay días malos. Hay días en los cuales la cabeza cae, se desalienta, pero está ahí la ayuda idónea. Hay veces que la ayuda idónea se desalienta y cae, pero está ahí la cabeza de hogar. Están los hijos. Dios es un Dios perfecto que ha hecho que el ser humano sea un ser biopsicosocial, físico, psíquico y social, que podamos entablar una relación con otras personas. Es parte de la perfección y el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Se imagina usted viviendo solo en las montañas? ¿Qué se los llama ermitaños? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Se imagina cómo vive un ermitaño sin amor? No sabes cómo vive un ermitaño sin hablar con nadie, solo. ¿Se imagina cómo fuera nuestra vida? Creo que como que no tendría mucho sentido, ¿no? Como que realmente dentro de la perfección de Dios podemos tener una familia, entablar, relacionarnos, amarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? La familia es muy atacada y hoy en día mucho más. Habíamos leído un versículo que decía: un reino dividido no prospera, una familia dividida no está de pie, decía. ¿Recuerda? Entonces, si nosotros vamos a estar juntos y unánimes en un mismo objetivo, ¿será que vamos a caer fácil? No vamos a caer fácil. No es que no vamos a caer, pero va a estar el otro, va a estar mi esposo, mi esposa, mis hijos, para alentarme, para jalarme, para seguir de pie. Pero ¿por qué hoy en día no pasa eso? Porque no estamos juntos y unánimes, porque no perseguimos un mismo objetivo. Yo me acuerdo que antes de casarme, nuestros consejeros nos dijeron, antes de casarse, ustedes dos se sientan con cuaderno, con un lapicero y llegan a un acuerdo sobre la educación de sus hijos, el colegio, los nombres, dónde van a vivir y todo. Y yo decía, pero ni nos hemos casado. Ya me está queriendo achatar hijos. Y nos decían, porque llegado el momento van a tener escrito, si es posible firme, nos ha dicho. Pero y era como que, qué incómodo ya.
lo voy a hacer filmar. Pero tenía razón, ¿saben por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos que meterla al colegio a los muchachos? Que este colegio me parece bien, no, pero es que a mí este colegio, no, pero esto, y empieza una discusión, ¿verdad? Entonces, porque no podemos llegar a un acuerdo ese rato. Y nuestros consejeros nos explicaban esto y nos decían, ahora no es que no van a pelear, es bueno que peleen, pero el ser humano tiene la capacidad de no perdonar. O sea, el ser humano tiene la capacidad y la naturaleza de ser orgulloso y decir que venga y me pida perdón. Él o ella tiene la culpa y prolongamos la situación. Entonces, para evitar estas cosas, lleguen a un común acuerdo y mejor antes de casarse. Y si no pueden, no se casen, lo dijo yo. ¿Cómo? Pero es verdad. Si tú no puedes llegar a un común acuerdo con una persona que amas, ¿vas a poder vivir toda tu vida con esa persona? No. Entonces, con la bendición de Dios, todos los que estamos aquí conocemos a un Padre amoroso, a un Padre que todo lo puede. Amén. Entonces, nuestro objetivo es estar juntos y unánimes. Los que estamos casados y los que nos vamos a casar, que este sea nuestro objetivo principal, estar juntos y unánimes. Ahora, no es estar juntos y unánimes en deseos y cosas que no edifiquen a nuestra familia. Nosotros conocemos a un Dios y las cosas que van a edificar a nuestra familia van a provenir de Él. Amén. Entonces, nuestros objetivos, como les decía, trácense objetivos y persigan esos objetivos. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Qué nos hace diferentes de otras personas que no conocen a Dios? Ya sé la respuesta, pero a ver, responda. ¿Qué nos hace diferentes? Que tenemos a un Dios. Y no es que ellos no tengan, no es que Dios es solo de nosotros. Dios es Dios y de todos. De aquellos que los aman y le obedecen. Entonces, tarea. Hoy vamos a empezar, ¿sí? Pero que no se queden hoy. Oremos juntos como familia. Enseñemos a nuestros hijos a orar desde muy chiquitos, para que más allá de un hábito sea una necesidad en nosotros. Nosotros adultos es bien complicado a veces que tengamos un horario fijo donde entremos a nuestro cuarto, doblemos rodillas y oremos. Es bien complicado. Pero si nosotros instruimos a los más pequeños, pues se genera una necesidad más allá de un hábito. Vamos con la siguiente, por favor. Proverbios 6, 20, 22 dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. ¿Cuán importante es el saber escuchar? ¿Cuán importante es saber, como aquí dice, grabar? Aprender. ¿Cómo grabas algo? ¿De memoria? No, porque la memoria te falla. ¿Cuándo se te queda? ¿Cómo se nos ha quedado la tabla de multiplicar? ¿Cómo? Practicando, ¿no? Todos los días, 2 por 1, 2 por 2, todos los días, ¿no? Practicando. Solo así aprendes. Porque cuando memorizas, te olvidas, ¿verdad? Te olvidas. Entonces, dice, grábatelos en el cuello, en el corazón, cuélgatelos al cuello, y cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. Es importante que nosotros, hijos, papás que somos hijos, hagamos esto, podamos escuchar, obedecer el mandamiento de nuestro papá, de nuestros padres. ¿Sí? La siguiente, por favor.
Dice Josué 24:15. Si me acompañan a la historia un poquito para entender este versículo. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. ¿Se acuerdan más o menos en qué situación estamos? Sí, dice, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Recuerdan la parte donde el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Sí? Ya están a punto de tomar la tierra prometida y hacen como que un desbarajuste total, y Josué les dice, no sé ustedes vean a quién van a servir, a qué dioses van a servir, pero dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Veíamos a un principio el ejemplo de Jacob cuando se dirige a su familia y le dice, ya no sirvan a dioses ajenos, cámbiense la vestidura. Que habíamos dicho que el papá es encargado de corregir, ¿no es cierto? Dirigir. Entonces aquí Josué toma una decisión. No dice, pero yo voy a servir al Señor. Dice, ¿qué dice? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, debemos entender, cabezas de hogar, mujeres idóneas, hijos, todos los que conformamos una familia, debemos entender que hay un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, y que si nuestra decisión es servir al Señor con todo nuestro corazón, como familia, qué lindo es servir en familia. Amén. Pues el Señor tiene 3,000, no sé cuántas promesas, ¿alguien se acuerda? 3,000 y... ¿alguien? ¿3,000? No. 3,000 y un poquito más. Promesas en la palabra. ¿Para quiénes son esas promesas? Para nosotros. Para nosotros quienes arrebatamos el reino de los cielos, para nosotros quienes amamos al Señor. ¿Sí? Dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amadas cabezas de hogar, depende de ustedes, porque ustedes son quien dirigen. Dice, Cristo es la cabeza de nosotros y el varón es cabeza de hogar, de la familia, de la mujer. Nosotros quienes somos la novia, ¿no es cierto? En la Biblia hace esa semejanza, que Cristo es el novio y la iglesia es la novia, ¿no es cierto? ¿Qué ha ido a hacer el Señor al reino de los cielos? Dice que ha ido a preparar morada. Cuando van a pedir nuestra mano, ¿qué es lo primero que nuestro papá pregunta? ¿Con qué la vas a mantener? ¿Dónde la vas a llevar a vivir? ¿No ves? ¿Verdad? ¿Sí? Lo primero que preguntan nuestros papás. ¿Cómo ella está acostumbrada a vivir bien? ¿De dónde vas a sacar? ¿No ves? Sí, lo primero, ¿verdad? El Señor ha ido a prepararnos morada. El Señor ha ido a prepararnos un lugar hermoso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, la novia? ¿Qué hacía en esos tiempos la novia? Dice que un año no se veían, porque el novio iba a preparar morada, y la novia, ¿qué hacía? Se bañaba en perfumes, dice la palabra, ¿no ves? Se bañaba en perfumes, en los más deliciosos perfumes, para estar agradable delante de su esposo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como novia? Lo mismo, preparándonos para la llegada del novio. ¿Sí? ¿Y cómo nos estamos preparando? ¿En qué tipo de perfumes nos estamos bañando? ¿Sí? Amén. Amén. Para que el Señor venga y nos lleve y estemos con Él en las bodas del Cordero. Amén. Ese es nuestro objetivo, creo que de todos, irnos con el Señor. Creo que es lo que anhelamos. Como decíamos a un principio, el estar en nuestra postura, el no renunciar, el enfrascarme en lo que yo digo, nos trae tantos problemas que hasta puedes llegar a perder la salvación. Solo por eso. Solo por no entrar en no estar en un mismo sentir con tu esposo. ¿Por qué? Porque te lleva a peleas, te lleva un montón de cosas.
puedes llegar a perder la salvación. Si quieres escucharlo más fuerte, es inválido lo que hizo el Señor por ti, morir en la cruz. Suena fuerte. ¿Quién de ustedes puede decir, yo voy a ir a morir por cada uno de ustedes? Ninguno. Ninguno. Jesús lo hizo porque nos amó. Y cuando nosotros no queremos renunciar a nuestra postura, hacemos inválido aquel. Y decimos, no, pero es que yo tengo la razón. Listo. Por eso tenemos una sociedad como la que tenemos. Por enfrascarnos en lo que nosotros pensamos. Por enfrascarnos en lo que nos parece correcto. Entonces, entendamos, amada iglesia, que somos la novia y debemos estar preparándonos. Los que estamos ahorita sentados aquí, conformamos una familia. Todos los que estamos aquí conformamos una familia y tenemos roles diferentes. Unos somos mamis, otros papis, otros hijos. Pero todos los que estamos aquí conformamos una familia. Y todos estamos aquí. Entonces, si nosotros vamos a empezar a caminar mucho mejor de lo que estamos caminando con el Señor, pues imagínense, la gloria de Dios se va a ver mucho más en cada uno de nosotros. Decía el versículo, ¿para qué? Para dar testimonio. Para el Señor no vale cómo estamos vestidos, ¿qué decía? Tus peinados ostentosos. Decía el Espíritu. Ayudas idóneas, es la clave. Doblar rodillas, orar. Amén. Juntos y unánimes. Ese es el objetivo. Juntos y unánimes. Si tú estás por casarte o ya estás casado, que este sea tu principal objetivo. Juntos y unánimes. Un buen líder no te va a echar de cabeza. Vemos en Génesis, cuando Dios le pregunta a Adán y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué le responde a Adán? La mujer que me diste. Desde un principio, ¿no? La mujer que me diste. Juntos y unánimes. ¿Por qué la palabra dice Dios habló con Adán? ¿Por qué es Adán? Porque él era la cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? La mujer que me diste. No estaban juntos y unánimes desde un principio. Podría decirle, Señor, hemos pecado. Podría decirle, Señor, hemos metido la pata. Hemos. Porque no eras, era Adán y Eva. No era la mujer que me diste. Entonces, que este sea nuestro objetivo, juntos y unánimes. Cabezas de hogar, luchemos por esto. Ayudas idóneas, impulsemos a llegar a la meta. Empujemos. Hijos, sujetémonos con amor, honraremos a nuestros papás. Vamos a ponernos en pie, por favor. Sabe, amada hermana, tal vez no todos podamos estar con nuestras familias completas, pero quiero que ahí donde estemos cerremos los ojos y podamos entrar en un tiempo de oración con el Señor. Que podamos visualizar nuestra familia ordenada y organizada según los roles que te da Dios. Y no vuelvo a decir para codear y decir, ¿ves? ¿Ya has aprendido cuál es tu rol? No. Para decirte a ti mismo y pedirle al Señor que nos ayude a cumplir nuestro rol. Muchas veces decimos, es que Él no cumple su rol. Y tú sí. No, pero porque Él no cumple. No. Estemos juntos y unánimes, cumpliendo el rol que nos ha dado Dios. Amén. Bendito Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres un Dios de orden, Dios. Tú eres un Dios poderoso y perfecto, Señor. Padre, y entendemos, Señor, que tu voluntad fue, Señor, que nosotros podamos formar familias, que nosotros podamos gozar de nuestra familia. Padre, en este momento nos ponemos en común acuerdo
en un mismo espíritu, en un mismo sentir, juntos y unánimes, para pedirte, Señor, que hagas algo nuevo en mi familia, Señor. Padre, que transformes las cosas que necesitan ser transformadas, Señor, aunque cubras las necesidades de mi familia. Señor, y aún si nosotros no hemos cumplido nuestro rol, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por no haber cumplido tu voluntad, por no haber hecho lo que dice tu palabra. Dios, reconocemos nuestra condición de hombre, reconocemos que te hemos fallado, pero también reconocemos que te amamos, Señor, y que queremos cambiar, y que queremos, Señor, hacer lo que tú quieras. Dios, hoy tomamos la decisión, Señor, de cumplir mi rol dentro de lo que es la familia, Señor, de cumplir mi rol como cabeza, como ayuda idónea, como hijo. Y te pedimos que seas tú, tu fortaleza, dándonos el aliento para que todo sea armónico, Señor. Te amamos, Dios, te damos la gloria y la honra, Dios. Y sé tú, por favor, en medio de mi familia. Sé tu presencia, sé tu amor en medio de mi familia. Por favor, Señor. Oro por cada familia que está aquí esta mañana y aún de las que no pudieron llegar o donde estén, nombre por nombre. Te las entrego a ti, Señor, para que tú seas ordenando y reorganizando todo lo que necesites, Señor, y supliendo toda necesidad, amado Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, y gracias. Gracias por mi familia. Gracias por lo que me has dado, Señor. Y aún, Señor, por todo lo que vendrá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Demos gracias, oh Dios, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Decía la pastora, lo importante que es vivir en unidad, entender lo que es la unidad. Y dice la palabra que Él vendrá por uno. Cuando Cristo vuelva, vendrá por uno. Uno por familia, dice su palabra. Uno por pueblo. Uno por nación. Y eso no significa que se llevará a una sola persona, se llevará a todos los que estemos en unidad. Si yo y mi esposa y yo somos uno con mis hijos, entonces todos nos iremos con Él. Pero si no puedo ser uno con mi esposa, peor podré ser uno con mi hermano, con mi amigo, con mi vecino. Y saben, nos quedaremos. Jesús vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él derramó su vida. Él derramó su sangre. Dice para que seamos uno, tú y yo. Levanta tus manos y cierra los ojos y alábase. Yo sé que propagaron a tu presencia. Para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en ti, en nuestra unidad.
nos quieren separar, nuestros ojos en Cristo, hallamos a la unidad, hallamos a la unidad. Toma la mano de tu esposa, toma la mano de tu esposa, toma la mano del hermano que está al lado tuyo, de tu hijo, de tu hija. Y dile, estoy dispuesto a pagar el precio. Decía, pagaremos el precio de ser uno en Jesús. No es fácil. El enemigo va a meter su cola. El amigo te va a meter chisme, la amiga te va a meter mentira. Todos van a tratar de romper esa unidad. Porque cuando Satanás ve que somos uno, él ve que está derrotado. Amén. Decía la palabra, un pueblo dividido contra sí mismo no prosperará. Tú quieres prosperidad en tu vida espiritual, prosperidad en tu vida material. Sé uno con tu esposo y con tu esposa. ¿Verdad? No hay mi economía, tu economía, mi plata, tu plata, mis hijos, tus hijos. No hay eso. Somos una sola carne. Amén. ¿Saben? Jesús pagó el precio. Y el precio fue su propia vida. Derramó su sangre y permitió que su cuerpo sea partido por todos nosotros. Hoy, como primer domingo del mes, vamos a recordar, dice su palabra, en esto recordarme. Él quiere que los recordemos siempre en su muerte y en su resurrección. Amén. Extienda manos de bendición. Vamos a consagrar este vino y este pan. Señor, oramos hoy y consagramos, Señor, este vino y consagramos este pan, Señor, que representa, ¿no?, y simboliza tu cuerpo y tu sangre. Pastores, por favor. Tu cuerpo que fue partido por nosotros. Usamos un pan sin levadura, porque la levadura es leudo. ¿Qué hace la levadura? Hincha la masa. Como el orgullo, la soberbia infla nuestro espíritu, nos hace superiores, entre comillas. Cristo era humilde, así como este pan, los cochadas decimos chocro, ¿no? Flaco, parece que no tiene buen aspecto. Un pan humilde, como pan de vino humilde por Cristo Jesús. Decía hoy la pastora, Cristo es cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de la familia, cabeza de su esposa. Este es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y a nosotros partirlo hoy, y al tomar un pedazo de este pan, estamos diciendo, Señor, soy parte de ti, soy parte de tu iglesia, soy parte de tu cuerpo. Amén. El vino representa su sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros, sangre que nos da hoy la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Hoy vamos a recibir este pedazo de pan, entendiendo, Dios, o entendiendo que somos parte de Él. Con este pedazo de pan nos estamos haciendo parte de la iglesia. Y al tomar ese vaso de vino,
entendamos que representa esa sangre con la cual Él nos compró. Amén. Pasamos, por favor, a repartir. Proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de todo su corazón en Jesús, y si las tinieblas militan y nos quieren separar de nuestros ojos en Cristo, vayamos a la unidad y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de todo su corazón en Jesús, y si las tinieblas y nos quieren separar de nuestros ojos en Cristo, vayamos a la unidad. Vayamos a la Y su palabra nos enseña, amados hermanos, que el único requisito para participar dignamente de la Santa Cena es que nosotros estemos libres de juicio y condenación. Dice su palabra que si nosotros no somos capaces de reconciliarnos con Él, juicio comemos y bebemos para nosotros. Que este sea un momento individual, que sea un momento particularmente especial, en el que tú como hombre o tú como mujer, esposa, esposo, hija, hijo, puedas primero decir: Dios, me pongo a cuentas contigo. Reconozco que me he equivocado, reconozco que he pecado, reconozco que me he errado, que me he enojado, reconozco que por mi boca ha salido palabra de maldición, no de edificación. Mas te pido perdón, Dios, y quiero participar dignamente de este momento, recordarte con amor y agradecimiento. Y si tienes al lado tuyo a tu esposa a la que lastimaste, a tu esposo al que lastimaste, a tu hijo, sea momento propicio para mirarlo a los ojos y decirle: perdóname, voy a pagar el precio. Hazlo, rompes, que nos rompen. Soberbia, sé como ese pan sin levadura, sé como Cristo. Despójate de soberbia, despójate de orgullo y sé capaz de darte la vuelta, tomar la mano del que amas, tomar la mano de aquel que Dios puso a tu lado para decirte te bendigo y te pido perdón, porque sé que me he equivocado, sé que hice las cosas mal. Amén. La palabra nos dice en 1 Corintios 11, en la Biblia, por favor, ¿quién está? 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tome su pedazo de pan.
Así deberíamos ser todos. Parte del cuerpo de Cristo. Humildes, sencillos, misericordiosos, reflejar la imagen de Cristo. Dicen que Jesús tomó pan y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomó el pan y dio gracias, porque en el corazón de nuestro Cristo abundaba el agradecimiento y la misericordia. Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a vivir, y aún en ese momento duro dijo: gracias. Hoy dile gracias, Jesús, por ese cuerpo partido por nosotros, por hablarme hoy de unidad, por hablarme hoy de familia, Señor, por hacerme entender, Dios, que tú me has dado un idóneo, una idónea, que tú me has hecho dar y me has hecho mi siervo, que tú me has dado una compañera, un compañero que es mi complemento, y por entender, Señor, que merezco lo que tengo, porque tú no eres un Dios injusto, tú eres un Dios justo. Y si quiero que mi pareja cambie, oh Dios, hazme humilde como este pan, para que pueda morir a mi individualidad, para que pueda morir a mi soberbia, a mi orgullo, y pueda ser capaz de amar y perdonar, entendiendo que tú en tu misericordia y justicia harás el cambio en mi pareja. Gracias, Dios. Gracias por tu vida, Jesús. Coma, mi hermano. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ya no más derramamiento de sangre de palomas, de pichones, de corderos, de bueyes. Jesús perfeccionó ese pacto y lo perfeccionó en su sangre, derramada por única y última vez para perdón y remisión de pecados. Un nuevo pacto en su sangre. Gracias, Jesús, por tu amor y misericordia. Sirva, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Maranata, Maranata, y viene por nosotros. Amén. Gracias. Gracias.